El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué quieres de nosotros, hijo de David? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba osando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Mis queridos hermanos, en este día reflexionamos en el Evangelio de San Mateo este acontecimiento y este encuentro de Jesús con los endemoniados. Hay algo característico cuando reflexionamos en torno a este tema, y es el deseo del evangelista por mostrar a las comunidades el poder de Cristo, el poder sobre el mal, sobre la oscuridad, porque es una situación que hasta nosotros hoy en día vivimos, y es sentir que el mal, es sentir que el pecado, es sentir que la oscuridad está por encima de nosotros. Y muchas veces, por pensar de esa manera, sentir de esa manera, es que nosotros nos dejamos llevar por el mal, por las seducciones del mal, y terminamos refugiados siempre en el pecado y en la oscuridad. Pues este Evangelio nos relata primero, ante todo, la agresividad de estos endemoniados, y de por sí que el mal siempre quiere mostrarse así, llenarnos de miedo, llenarnos de angustia, con agresividad, de tal manera que nosotros le tengamos miedo. Pero se presenta Jesús, que de una u otra manera no les dice ninguna palabra, sino que su presencia ya les demuestra el gran poder. Y estos endemoniados son capaces de reconocerlo. ¿Qué quieres, Hijo de Dios? Son capaces de reconocer a Jesús. Y a pesar de que eran muy furiosos, que la gente les tenía miedo, en ese momento se hacen pequeños, reconocen la grandeza y reconocen el poder de Jesús. Y mis queridos hermanos, veamos que este relato se da en esta región de Gerasenos, una región pagana, una región donde de pronto Dios es dejado a un lado. Y cuando dejamos a un lado a Dios, es cuando el diablo puede hacer muchas cosas en nuestra vida. Cuando dejamos a Dios allá a un ladito, arrinconado, cuando no nos interesan las cosas de Dios o nos apartamos de Dios, el mal siempre va a llegar a nuestra vida para destruirnos, para acabar con cada uno de nosotros. Y frente a esto, veamos otra cosa que el Evangelio también nos demuestra, y es esta piara de cerdos. Recordemos que para el pueblo judío los cerdos eran ritualmente impuros, y estos demonios pidieron ir a esa piara de puercos, de cerdos, porque realmente el lugar del mal es lo impuro, es aquello que no le pertenece a Dios. El ser humano le pertenece a Dios. Por eso el diablo no puede estar allí. Por eso la petición del demonio no fue ir a posarse en otros seres humanos, sino en esos puercos, en lo que es considerado impuro, para que nosotros podamos descubrir, mis queridos hermanos, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y nuestra esencia es ser buenos, y es buscar en nuestra vida y constantemente ese perfeccionar nuestro camino de santidad, ese buscar esa luz en nuestra vida, buscar crecer cada día más. Y veamos que estos demonios que se van a la piara de puercos, pues bueno, se echan abajo, se pierden. Y viene algo muy curioso de este Evangelio, y es precisamente los porquerizos, que van a anunciar esto a todo el pueblo, y lo que hacen es rechazar a Jesús.
Pareciese que de una u otra manera estos hombres siguen alejados de Dios y no son capaces de reconocer la grandeza de Jesús. Por más que estos demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, estas personas no lo hacen y lo rechazan de su vida. ¿Por qué? Porque les incomoda, porque de una u otra manera, por ejemplo, estos porquerizos perdieron sus cerdos. ¿Y qué fue lo único que hicieron? Les interesaba solo sus cerdos, mas no su salvación. Mis queridos hermanos, a veces nosotros en la vida nos interesamos más por las cosas materiales, por el mundo, por el éxito, el triunfo del mundo, que por realmente alcanzar la salvación. Pues mis queridos hermanos, pidámosle en este día al Señor nos concede la gracia de perseverar en la fe, que seamos realmente esos hijos de Dios que tenemos en primer lugar a Dios, que le damos la prioridad a Dios en nuestra vida, para no darle así cabida al mal, al demonio, a la oscuridad de nuestra vida, sino tener el valor constante, la valentía de seguir luchando contra la tiniebla, contra la tentación, contra el pecado. Que no seamos esos lugares en donde pueda habitar el mal y la oscuridad, sino que realmente busquemos lo que somos, hijos de Dios, nuestra esencia que es buena. El pecado, las obras del mal no nos pertenecen, no nos pertenecen. Lo que nosotros tenemos en nuestra vida, lo que es de nuestra existencia, de lo que somos, es ser buenos, son las buenas obras, es la luz. Por eso pidámosle al Señor que todos los días nos esforcemos por buscar esa luz, por cultivar siempre buena semilla, por buscar obrar bien en cada momento de nuestra vida y tener el valor de luchar contra el mal, contra la tentación, contra el pecado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.